Neville Goddard fue una de las figuras más influyentes cuando hablamos de manifestación, ley de asunción y creación consciente de la realidad. Pero también fue uno de los autores más malinterpretados, porque muchísima gente ha cuestionado frases suyas, muchos repiten conceptos, hablan de visualizar, pero muy pocos entienden cómo aplicar realmente sus enseñanzas en su vida cotidiana. Y precisamente de eso vengo a hablarte hoy. Porque en este vídeo voy a explicarte los 7 principios más importantes de Neville Goddard de una forma sencilla, práctica y directa, para que dejes de consumir contenido motivacional sin resultados y empieces de verdad a transformar tu realidad. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y si estás comprometido con cambiar tu vida de verdad, escribe aquí abajo en los comentarios: estoy preparado para una nueva realidad. El primer principio es: la imaginación crea la realidad. Para Neville todo comienza en la imaginación. Pero cuidado, no hablaba solamente de imaginar como quien fantasea 5 minutos antes de dormir. Hablaba de utilizar la imaginación de una forma consciente, de construir mentalmente la vida que deseas experimentar. En la Biblia, por ejemplo, aparece una idea muy poderosa. Nombra las cosas como si ya fueran. Tenemos un vídeo también donde hablo de esto, te lo dejo enlazado. Y eso significa algo muy profundo. Primero debes ver internamente aquello que quieres vivir externamente, porque todo empieza con una visión. De hecho, el rey Salomón decía: un pueblo sin visión perecerá. Y eso es exactamente lo que le pasa a muchísimas personas. Y es que no tienen claridad. No saben quién quiere ser, no saben hacia dónde van, y por eso viven reaccionando constantemente a las circunstancias. Neville enseñaba que existen infinitas posibilidades. Y dentro de todas esas posibilidades hay una versión de ti. Hay una versión mucho más abundante, libre, segura, disciplinada, exitosa, con el trabajo de tus sueños. La pregunta es: ¿eres capaz de verla? Porque si no puedes verla mentalmente, difícilmente podrás construirla en tu mundo físico. Ahora bien, aquí es donde la mayoría de las personas falla, porque intentan imaginar un futuro diferente mientras siguen completamente atrapados emocionalmente en su realidad actual. Quieren visualizar abundancia, por ejemplo, mientras sienten escasez. Quieren verse exitosos, mientras internamente siguen repitiendo que no son suficientes. Quieren crear una nueva vida, pero siguen identificándose con esa versión antigua de sí mismos. Y así es imposible. ¿Por qué? Porque tu mente no puede sostener dos identidades opuestas al mismo tiempo. Por eso mismo Neville insistía tanto en separarte mentalmente de las circunstancias presentes. Porque el exterior solamente es un reflejo de un estado interno anterior. Y si quieres cambiar de verdad, primero necesitas cambiar la imagen que sostienes de ti mismo a diario. Henry Ford nos decía: tanto si crees que puedes como si crees que no, en ambos casos tienes razón. Y Napoleón Hill afirmaba que aquello que la mente puede concebir y creer, puede llegar a crearlo. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuánto tiempo has dedicado realmente a visualizar la vida que quieres? No a preocuparte o a sobrevivir o a distraerte, sino a construir mentalmente tu futuro. La mayoría de las personas pasan tiempo imaginando todo lo que le podría salir mal. Imaginando la vida que verdaderamente desea. Y ahí empieza el problema, porque tu mente siempre se dirige hacia la imagen dominante que sostienes cada día. Por eso es tan importante proteger tu visión, porque cuando empiezas a perseguir algo grande, el mundo constantemente intentará devolverte a esa antigua identidad que tenías. Y si pierdes la imagen mental, pierdes tu rumbo. Si te está gustando este vídeo, suscríbete y déjame en los comentarios: mi mente está cambiando mi realidad. Y vamos con el segundo principio. Este segundo principio es la ley de la asunción. Aquí Neville da un paso todavía mucho más profundo, porque no basta con imaginar lo que tú quieres. Tienes que asumir que ya es tuyo. Ese es el verdadero significado de la ley de la asunción, que no es desear, no es esperar o soñar, sino que es asumir internamente que ya eres esa persona. La mayoría de las personas viven diciendo: algún día tendré éxito, algún día seré abundante, algún día mi vida cambiará por arte de magia. Pero Neville nos enseñaba exactamente lo contrario. Debes pensar desde el resultado, no hacia el resultado. Es decir, yo ya soy esa persona, yo ya estoy construyendo esa realidad, yo me estoy convirtiendo en quien quiero ser. Y esto aparece constantemente, por ejemplo, en las enseñanzas bíblicas. Jesús decía: todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido. Y eso es la asunción.
entrar emocional y mentalmente en el estado de la persona que ya tiene aquello que desea. Porque mientras que sigas sintiéndote separado de tu objetivo, seguirás viviendo el mensaje que todavía no tienes. Y aquí está una de las mayores claves. La realidad externa tarda en reorganizarse, pero el cambio interno es lo que ocurre primero. Primero cambia tu identidad y después cambia tu comportamiento. Después cambia esa realidad. Por eso Neville repetía constantemente que la fe no es esperar. La fe es actuar internamente como alguien que ya ha recibido. Y si tú de verdad crees que puedes transformar tu vida, escríbeme aquí abajo en los comentarios, hecho está. Ahora vamos con el tercer principio. Mantente muy atento porque este principio es probablemente uno de los más poderosos de todo lo que te voy a explicar. Antes de seguir, quiero decirte algo. Si realmente quieres aprender a aplicar todo esto de una manera práctica, de una manera profunda, ordenada, debajo de este vídeo tienes acceso a mi curso. Porque una cosa es escuchar información y otra muy distinta es aprender a reprogramar tu mente correctamente. Dentro del curso trabajamos identidad, visualización, creencias limitantes, hábitos mentales y cómo empezar a cambiar tu realidad desde dentro. Además vas a ver ejemplos prácticos, ejercicios y herramientas para poder aplicar todo esto de verdad en tu día a día. Y si quieres que llevar esto a un siguiente nivel, tienes toda la información en la descripción. Ahora sí, vamos con el punto número 3. Sentir es el secreto. Neville Goddard incluso escribió un libro que se llamaba así, Sentir es el secreto. Porque no basta con visualizar, no basta con repetir afirmaciones, no basta con pensar positivamente, necesitas sentir emocionalmente que eso ya es real. Y aquí es donde entra el poder de la emoción. Hoy, incluso desde la neurociencia y ciertos enfoques de física cuántica, se habla constantemente de cómo el pensamiento y la emoción trabajan juntos. Tus pensamientos funcionan como si fuera una señal, pero tus emociones funcionan como si fuera un amplificador. Quiero que imagines por un momento una emisora de radio. Primero tienes que encontrar la frecuencia correcta. Eso sería el pensamiento. Pero luego necesitas suficiente potencia para atraer esa señal claramente. Y esa potencia emocional es el sentimiento. Por eso muchísimas personas visualizan, pero no sienten. Repiten frases, pero internamente siguen dominadas por el miedo. Y entonces generan una contradicción interna. Entonces el cerebro puede pensar una cosa, pero tu cuerpo está sintiendo otra. Y Neville nos decía que la emoción es la que termina impregnando en el subconsciente. Por eso mismo, cuando visualices no lo haga mecánicamente. No se trata de imaginar una escena fría, se trata de entrar emocionalmente en ella. ¿Cómo caminarías si ya fueras esa persona? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué energía tendrías? Ahí es donde empieza realmente la transformación. Porque el cuerpo empieza a acostumbrarse a una nueva identidad y cuando más natural se vuelve emocionalmente, más cerca estás de manifestarla externamente. Así que déjame que te pregunte algo. De los 3 primeros principios que te acabo de explicar, ¿dónde crees que estás fallando realmente? ¿En la imaginación? ¿En la asunción? ¿O en la emoción? Quiero que me lo dejes aquí abajo en los comentarios. Ahora vamos con el punto número 4. Los estados antes de dormir. Neville Goddard decía que el momento previo al sueño es uno de los estados más poderosos en los que podemos influir sobre el subconsciente, porque justo antes de dormir la mente consciente empieza a relajarse y el subconsciente se vuelve mucho más receptivo. Por eso mismo Neville insistía tanto en utilizar esos minutos de forma intencional, no para preocuparte, para pensar en problemas, o no para acostarte simplemente con ansiedad, sino para entrar mentalmente en la realidad que ya deseas crear. Primero lo que necesitas es relajarte, relaja tu cuerpo, relaja la respiración, relaja los pensamientos y cuando ya estés en ese estado de tranquilidad, empieza a visualizar. Y no visualices como si fuera un espectador, visualiza desde dentro, como si ya estuvieras viendo esa realidad. Es muy importante que sientas la emoción, que sientas la calma, la gratitud, porque Neville esos estados previos al sueño eran la puerta directa hacia la programación de la mente subconsciente. Y aquí muchísimas personas fallan porque se duerme consumiendo miedo, por ejemplo como noticias, redes sociales, ansiedad o dándole vuelta a los problemas. Y luego se preguntan por qué su mente sigue atrapada en esa misma realidad. Quiero que sepas que tu último estado emocional antes de dormir tiene muchísimo poder, así que empieza a utilizarlo conscientemente. Vamos con el quinto principio.
El quinto principio es vivir desde el final. Este es uno de los conceptos más malinterpretados de Neville Goddard, porque muchísima gente cree que vivir desde el final significa simplemente imaginar. Y esto no es así. Significa empezar a actuar internamente desde la identidad de la persona que ya consiguió aquello que desea manifestar. Si quieres abundancia, no puedes seguir tomando decisiones desde la escasez. Si quieres convertirte en una persona exitosa, no puedes seguir comportándote exactamente igual que lo estás haciendo actualmente. Porque la manifestación no consiste solamente en visualizar, sino que también implica convertirte en la persona capaz de sostener esa realidad. Y aquí es donde entra algo muy importante, y es que no escuches únicamente a quien te dice lo que quieres oír. Escucha a quien realmente vive aquello que enseña. Porque hoy hay muchísima gente hablando de mentalidad, de manifestación, de abundancia, pero muy pocas personas han construido unos resultados reales. Y esto no te lo digo solamente para presumir, te lo digo porque quiero que entiendas algo, y es que la verdadera transformación ocurre cuando combinas trabajo interno con una acción coherente y alineada. No existe la metafísica de estar tirado en el sofá viendo Netflix. No puedes visualizar riqueza mientras sigues actuando con una mentalidad de derrota. No puedes imaginar una vida extraordinaria mientras mantienes hábitos ordinarios. Por eso Neville insistía tanto en encarnar ese estado, y una de las formas más rápidas de poder hacerlo es empezar a rodearte de información, de personas y de estar alineado con una vida que quieres construir. Lee sobre personas exitosas, aprende habilidades, rodéate de gente que quiere crecer, porque el entorno influye muchísimo más de lo que tú crees. Y precisamente por eso creé este curso, porque quería reunir en un solo lugar herramientas prácticas para poder ayudarte a cambiar tu mentalidad, romper esos patrones y empezar a construir una nueva identidad. No se trata solamente de motivarte, sino de enseñarte cómo empezar a pensar, sentir y actuar de una manera diferente. Así que si realmente quieres profundizar en todo esto, tienes el acceso en mi descripción. Vamos con el sexto principio, que es reescribe tu pasado. Este punto es brutal, porque Neville decía que el pasado sigue afectando tu presente, mientras emocionalmente sigas atado a él. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas decisiones tomas todavía desde heridas antiguas? Miedos, rechazos, fracasos, humillaciones. Muchísima gente quiere construir una nueva vida, pero sigue emocionalmente atrapada en las experiencias antiguas del pasado, y mientras no sanes esa percepción, seguirás reaccionando desde el mismo estado interno. Por eso Neville hablaba de revisar mentalmente el pasado, no para quedarte atrapado en él, sino para darle un nuevo significado. Porque muchas veces aquello que más dolor te causó terminó empujándote hacia tu transformación. Piensa en esto, ¿vale? Un ejemplo, una ruptura, es un fracaso. Es un momento donde sentiste que todo se te derrumbaba. Y sin embargo, fue precisamente eso lo que te obligó a crecer, lo que te hizo despertar, lo que te hizo cambiar. Cuando empiezas a reinterpretar ese pasado desde el aprendizaje y no desde el victimismo, empiezas a liberarte emocionalmente. Y eso cambia completamente tu energía. ¿Por qué? Porque ya no estás reaccionando desde el dolor. Ahora reaccionas desde la conciencia. Y ahí empieza una nueva realidad. Por eso es tan importante dejar de repetir constantemente historias negativas sobre ti mismo. Porque aquello que repites mentalmente lo sigues reforzando emocionalmente. Y si quieres crear una nueva vida, necesitas dejar de alimentar constantemente la antigua versión de ti. Si tú también crees que todo esto puede transformarte en aprendizaje, déjame aquí abajo en los comentarios, porras, lo creo. Y ahora sí que sí, vamos con el último principio de Neville Goddard, y probablemente el más importante de todos: la persistencia y dieta mental. Aquí es donde la mayoría abandona, porque muchísima gente ve un vídeo como este, se motiva durante unos días, visualizan un poco y se siente bien una semana. Luego vuelven exactamente a los mismos hábitos de siempre. Neville insistía muchísimo en la persistencia, porque crear una nueva identidad requiere repetición, requiere de constancia, de conciencia, de mantener un nuevo estado mental, incluso cuando todavía no lo ves, incluso cuando todavía no ves resultados inmediatos. Por ejemplo, ¿qué consumes cada día? ¿Qué conversaciones escuchas? ¿Qué contenido ves? ¿Qué personas te rodean? Porque no puedes querer transformar tu realidad mientras alimentas constantemente miedo, negatividad, escasez.
No puedes crear abundancia mientras estás consumiendo ansiedad durante todo el día. Y precisamente por eso, dentro de mi curso, trabajamos muchísimo la reprogramación mental diaria. Porque el verdadero cambio no ocurre viendo un vídeo. Ocurre cuando empiezas a entrenar tu mente de forma constante, hasta que ese nuevo estado se vuelve algo natural. Y aquí quiero que te hagas una pregunta muy seria. ¿Dentro de 3 meses seguirás siendo exactamente la misma persona? ¿O habrás empezado realmente a cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar? Porque ahí está la diferencia. La mayoría se inspira, muy pocos se transforman. Y además existe otro problema. Las personas con las que te rodeas. Porque muchas veces empiezas a trabajar en ti, pero sigues rodeado de negatividad. Personas, por ejemplo, que viven con miedo, personas que se quejan constantemente, que hablan de todo el día de crisis, de problemas, de limitaciones. Y aunque no te des cuenta, eso acaba entrando en tu mente. Por eso Neville insistía tantísimo en cuidar el diálogo interno, porque tus pensamientos terminan convirtiéndose en tu realidad. Y si constantemente alimentas el miedo, acabarás viviendo desde el miedo. Pero si empiezas a alimentar una nueva identidad, una nueva visión, una nueva mentalidad, tu realidad también empezará a cambiar. Así que si quieres empezar a trabajar todo esto de una manera mucho más profunda, tienes mi curso disponible en la descripción de este vídeo. Ahí vas a aprender cómo reprogramar tu mente, cambiar tus patrones mentales y empezar a construir una nueva versión de ti mismo. Suscríbete al canal y quiero que recuerdes algo. Tu realidad externa siempre termina reflejando aquello que sostienes internamente durante suficiente tiempo. Que pases un gran día y te espero dentro del curso.